En esta oportunidad vamos a realizar el diseño y simulación de un sistema de compresión de gas natural. Para ello estaremos utilizando el software Syscom y luego vamos a validar los cálculos con el software Ariel para una corriente de gas natural saturada con agua. Finalmente estaremos realizando la simulación en estado estable utilizando el software HYSYS. Estas son las condiciones de operación y diseño del equipo. Inicialmente para el diseño estaremos usando el software propio conocido como Syscom. Vamos y utilizamos un modelo de compresor reciprocante utilizando el método de la gravedad específica. Estaremos ingresando primeramente los datos de operación, la gravedad específica del gas de 0.57, presión de entrada de 150, temperatura de entrada de 95 grados Fahrenheit, un flujo de gas de 150 millones, una temperatura ambiente de 80 grados Fahrenheit, la presión de descarga es de 1500 psi. Inicialmente vamos a probar con una etapa de compresión y la eficiencia isentrópica reportada es de 0.87 fracción como fracción, 87% de eficiencia isentrópica. Con estos datos vemos que la relación de compresión sobrepasa el valor recomendado, el cual no debe ser mayor de 4. Así que con una etapa no es suficiente, añadimos una segunda etapa y este valor ya se encuentra por debajo de 4. Vamos y calculamos las propiedades del gas y seguidamente ingresamos al detalle del diseño. Verificamos la eficiencia de compresión, la eficiencia global, sabemos que la eficiencia isentrópica por la eficiencia mecánica. En este caso, suponemos una eficiencia mecánica muy cercana a la unidad. Con esto comprobamos que la eficiencia isentrópica sea casi igual a la eficiencia global. Vamos a continuar y finalmente realizamos los cálculos. Tendremos el calor específico, las temperaturas de descarga para estas dos etapas, la presión interetapa, que es un parámetro de diseño, en este caso es un valor de 487 psi, en psi sería 502 psi. Y de esta forma vamos a tener las condiciones de succión, las condiciones de descarga de la primera etapa, la potencia de la primera etapa que es 10.181 horsepower, las condiciones de succión y descarga de la segunda etapa con una potencia de compresión de 10.152 horsepower. En total tendríamos una potencia de 20.333 horsepower. Es muy importante tener en cuenta que en todas estas condiciones el primer valor es de presión, el segundo es de temperatura y el tercero es el factor de compresibilidad del gas. Así que este valor de presión interetapa de 487 psi se convierte en mi valor principal. Seguidamente vamos al software HYSYS y estaremos realizando la simulación. Añadimos los componentes, que en este caso estaríamos trabajando desde el nitrógeno, CO2, metano hasta un decanos y una fracción C7, C12 más, cuyos parámetros encontramos a continuación. Así que ingresamos los componentes desde el metano hasta el C11. Paquete de fluido, Penrobinson, la ecuación de estado de Penrobinson. Y continuamos con los componentes. En este caso, nitrógeno CO2,
colocamos encima del metano. Y debajo del nitrógeno CO2. Dado que el gas se encuentra saturado con agua, es una condición, tendremos que agregar el componente agua. Muy bien. Procedemos a continuación a generar el pseudocomponente, la sección de hipotéticos. El método es crear y editar hipotéticos, nuevo hipotético, y registramos el componente C12+, cuyas condiciones son una densidad de 0.94 gramos por centímetro, gramos por centímetro cúbico, y un peso molecular de 173. Finalmente, calculamos las variables desconocidas, que en este caso serían las propiedades críticas, temperatura crítica, presión crítica y factor acéntrico, que son indispensables para la ecuación de estado de Penrose. Seguidamente, incrustamos el componente a nuestra composición y de esa forma ya contamos con todos los componentes de nuestra simulación. Ingresamos ahora al ambiente de la simulación para crear el sistema de compresión de 2 etapas, tal y como lo tuvimos en el diseño. Vamos a colocar la corriente de gas. Con una temperatura de entrada de 95, una presión de 150 y un flujo en millones de standard cubic feet de 150 pies cúbicos estándar. Ahora procedemos a incluir la composición. Verificamos que sea fracción molar y pegamos todos los componentes. La fracción total debe de tener un valor de 1. Damos OK. Y hemos confirmado que nuestra corriente tiene la información correcta. Ahora vamos a saturar el gas con agua. Incluimos la operación unitaria saturador. Y creamos una corriente de agua que esté a la misma presión y temperatura del gas de entrada. Es una operación que me permite saturar el gas, llevarlo a las condiciones reales. La temperatura es de 95, la misma del gas, y la presión de 150. Vamos a darle a esta corriente un nombre que se llame agua. Y ahora sí unimos todas las corrientes, gas, agua, y la corriente de salida es gas saturado o gas húmedo. El siguiente paso es generar los equipos del sistema de compresión. Un scrubber, un compresor de primera etapa, un aeroenfriador y un scrubber de descarga. Inicialmente conectamos la corriente de gas húmedo. Utilizamos una simbología para nombrar cada corriente. En este caso vamos a utilizar
la abreviatura de gas, sería gas de succión de la etapa 1, y este sería líquido de la etapa 1. En el compresor ingresa el gas de la succión 1, la salida es el gas de descarga de la etapa 1 y la energía es la potencia, hot power, de la etapa 1. Y en parámetros del compresor vamos a definir una eficiencia que es un dato de entrada de 87% de eficiencia. Definimos que es un compresor reciprocante y de esta forma hemos definido nuestro compresor. Ahora el dato de diseño, que es la presión de descarga o la presión interetapa de la primera etapa. Vamos a mirarla acá en nuestra simulación, en nuestro diseño. 487.3 psi. Así es que ingresamos ese valor de presión y hemos definido la corriente. De esa forma podemos verificar la temperatura. En este caso la temperatura de descarga tiene un valor de 271.8 y la podemos comparar con el valor de diseño que se hizo con gravedad específica. Y ese valor es 271, muy cercano al valor obtenido por el HYSYS. Ahora vamos al aeroenfriador. Usamos el gas de descarga 1, sale el gas del enfriador 1 y la potencia es el duty es calor del enfriador 1. Los parámetros es la caída de presión de ese aeroenfriador, en este caso sería 5 psi. Y otra especificación es la temperatura en la descarga del aeroenfriador. El valor de los datos es de 105 grados Fahrenheit. Ese valor lo encontramos en la información de los datos del ejercicio. 105 es la temperatura de salida de cada aeroenfriador. Conectamos con el scrubber de descarga. Ahora sale el gas de succión de la etapa 2 y el líquido de la etapa 2. Seguidamente colocamos el compresor de la etapa 2, el aeroenfriador y finalmente el scrubber de descarga. Entra gas de succión 2, sale gas de succión 2 y la potencia le vamos a dar un nombre de HP 2. En parámetros seguimos con una eficiencia de 87%, eficiencia adiabática, eficiencia isentrópica, y se trata de un compresor reciprocante. Bien, ahora la salida, la entrada es gas de succión 2, la salida sería gas de descarga 2, de la etapa 2. Y sabemos que el valor de presión de la descarga es de 1500 de acuerdo a la información del ejercicio. Presión de gas de salida 1500 psi.
ingresamos la corriente al aeroenfriador, sale gas del enfriador 2, la energía es el duty del enfriador 2 y la caída de presión en este aeroenfriador es de 5 psi. La temperatura de salida del aeroenfriador es de 105 grados Fahrenheit. Y finalmente conectamos el screw de salida de la segunda etapa. Vamos a colocarle aquí gas de salida. Y en el líquido de salida. Finalmente verificamos los valores de potencia que estamos obteniendo. En este caso, nuestro valor de potencia en hot power sería de 10.170 hot power. Lo comparamos con nuestro valor de diseño, 10.181, muy cercano. La segunda etapa tiene un valor de 10.030 hot power y en el diseño un valor de 10.152. La diferencia se debe al manejo composicional que siempre hacemos con EHISE. La segunda verificación es la relación de compresión de cada una de las etapas debe ser igual. Vamos a mirar la relación de compresión de 3.048, estamos por debajo de 4, el compresor se desempeña bien en este valor y finalmente la segunda etapa posee el mismo valor. De esa forma podemos mirar que los dos compresores tienen el menor consumo de potencia. Otro parámetro que podemos verificar son las temperaturas de descarga. En este caso tendríamos una temperatura de 271.8 y la temperatura de la segunda etapa de 288.3, la cual podemos comparar con el diseño de 295. Ok, entonces este sería el resultado final de nuestra simulación. Podemos también verificar la salida de líquidos. Aquí tendríamos una salida de 489 barriles por día de la fase líquida. Aquí tenemos fase acuosa, 52.68 barriles. Y finalmente 28.72. Es decir, el screw 1 tendría condensados hidrocarburos, el screw 2 y 3 tendrían agua líquida. Muy bien, es todo por la simulación de este sistema de compresión de 2 etapas.